En este video vamos a explicar qué es la fundición de metales y cómo se puede aplicar una derivada para mejorar el proceso. Comenzando con la optimización. El mejoramiento continuo dentro de las organizaciones es una herramienta fundamental para la búsqueda de soluciones y aprovechar todas las oportunidades que se les presenta dentro de una empresa. Por eso es que traemos aquí la teoría de Kaizen. El mejoramiento continuo de una empresa tiene varios beneficios, como son la mejora de calidad de sus productos o servicios, mejora de métodos de trabajo, va a disminuir los costos debido a que consigue identificar problemas, aprovechar oportunidades, analizar todo tipo de procesos para que las empresas puedan ser más competitivas. Todo esto va a posibilitar a la que la empresa supere las expectativas del propio cliente. La teoría de Kaizen consiste en un proceso de verificar el planeamiento estratégico, identificación y diagnóstico de problemas, solución de los problemas y el mantenimiento de los resultados. El principal pilar de Kaizen es el ciclo de mejoramiento continuo, que básicamente es aplicar varias veces las etapas de planear, hacer, verificar y actuar. Inicialmente, todo esto fue soportado en varias herramientas como el programa de las 5 S, el justo tiempo. Una de las herramientas de la teoría del mejoramiento continuo de Kaizen es la implementación de la teoría de las 5 S, un principio expresado en 5 palabras japonesas que comienzan con la letra S. Es muy importante, ya que esto nos permite optimizar el proceso de fundición. La derivada principalmente se aplica en el análisis térmico de aleaciones, en el cual se eleva la temperatura de un metal por encima de su punto de fusión hasta su estado líquido. Después se enfría y la temperatura se registra con un termopar y una tarjeta de adquisición de datos. Con este registro, tomando la temperatura en función del tiempo, se obtiene una curva denominada curva de enfriamiento, en la cual se puede percibir que la temperatura baja primero de manera lineal al pasar el tiempo, hasta que aparece una fase, y en la curva se presenta una meseta, es decir, cada inicio de meseta representa una temperatura de precipitación de cada fase. Cuando la curva de enfriamiento se detecta con claridad la formación de una meseta, en el inicio de esta se obtiene directamente la temperatura de precipitación de cada fase. Sin embargo, cuando la curva de enfriamiento no se detecta en el inicio de la meseta o existe recalencias, se hace uso de la primera derivada. Cuando la primera derivada es 0, se dice que este es un punto crítico. Un máximo o un mínimo que en solidificación se representa como algo crítico. Esto es porque representa el inicio de la precipitación de una nueva fase. En el enfriamiento se puede obtener la primera derivada, y en cuanto a cuando esta marca un 0, se obtiene el inicio de la precipitación de la fase. Este resultado es importante en solidificación porque en cinética de precipitación de la fase dicta las propiedades de la aleación. Y como también pudimos darnos cuenta, mucho de lo que es la curva de enfriamiento depende estrictamente de los materiales que estemos utilizando. Por ejemplo, si estamos usando un material que es isomorfo, hablando estrictamente de materiales metálicos solamente en un proceso de fundición, si hablamos de materiales isomorfos, lo más probable es que se empiece a enfriar y llegue a un punto de cristalización en el que la temperatura no baje y se solidifique completamente, y después descienda su temperatura a temperatura ambiente, pero ya el material completamente cristalizado. También está el ejemplo de los materiales alotrópicos, que son materiales que van encontrando, depende de la temperatura, distintos tipos de cristalización. Esto pasa por ejemplo con el hierro, y a diferentes puntos de solidificación, si se solidifica en diferentes temperaturas, obtiene diferentes características el material. Inclusive si se solidifica en la temperatura ya ambiente el hierro, tenemos un hierro que puede ser ya ferromagnético, más sin embargo si se solidifica en temperaturas más altas, pues no sería posible que sea ferromagnético. Y eso es en caso de que sea alotrópico. Por ejemplo, llega, se enfría en una parte de cristalización y ahí se mantiene, luego vuelve a enfriarse y llega a otro proceso de cristalización, y así, bueno, hasta que va bajando a temperatura ambiente. Y bueno, también por ejemplo podemos tener lo que son las aleaciones de metales. En este caso los dos se van enfriando a su temperatura, pero como son dos metales distintos se van enfriando a distintas, llegan a su punto de solidificación en distintas temperaturas. En este caso, bueno, ya sea que
que se solidifique el primero un material y después el otro, o viceversa. Y bueno, esto cambia de manera drástica lo que es la curva de enfriamiento, porque tenemos distintos tiempos en los que se van a enfriar nuestra aleación de metales. Bueno, eso sería todo por mi parte, muchísimas gracias. Elementos necesarios para el control de fundición de metales. Les voy a explicar algunos puntos importantes para la fundición de metales o el control de fundición de metales y la importancia que tienen, como puede ser los minerales. Uno de las grandes importancias es el buen uso de los minerales, ya que para facilitar el contacto con los gases, el mineral debe estar troceado, como también el buen uso del toque, que es un combustible de alta resistencia, de los cuales también se le agregan punteles como calizas para separar la ganga del metal y después llevarla al colado, donde también se le agrega arrabio, que es un metal fundido carburado para buena función de la fundición del metal. Después se lleva a la máquina de colado, donde se producen los lingotes de hierro. Y estos fueron unos puntos de los más importantes para la fundición de metales, o los que se deben de considerar importantes para su buen control. La aplicación de la derivada en los procesos de fundición de metales es de sumamente importancia, porque gracias a ella nos permite determinar lo que son el punto de fundición de la pieza y el punto de enfriamiento máximo que va a tener, a qué temperatura se va a elevar, y lo que es el peso y la forma adecuada que va a llevar. Esto nos permite tener un mejor rendimiento en el proceso de elaboración, y cuando la pieza esté terminada, nos permite que tenga una mejor resistencia de tracción, nos permite que sea más resistente a la corrosión y tenga una mayor dureza, nos permite que la precisión y el acabado de la pieza sean mayores, y gracias a ella pues se puede no retrasar tanto lo que es el plazo de producción de la pieza. Hola, muy buenas tardes. Hoy les vengo a platicar yo sobre algunos puntos de mejora para el proceso de fundición de metales. Para el proceso de fundición de metales se necesita tener en cuenta muchas variantes, pero lo más importante es el metal. Los procesos de selección de este material requieren de un entendimiento de las relaciones existentes entre varios tipos, tales como las propiedades del material, características y considerando su diseño, por lo cual se tiene que tomar en cuenta las propiedades generales: el peso, el coste, la densidad, el módulo de elasticidad, límite elástico, tenacidad de fractura, conductividad térmica y calor específico, incluyendo su punto de fusión, que sería el más importante. Junto con esto entra también el coste. Para que sea mejora, tiene que concluir con el coste para que la empresa no salga perdiendo y salga beneficiada. Hola, buenos días. A mí me tocó en esta ocasión hablar sobre las desventajas del uso de la derivada en el proceso de fundición de metales. Y pues en este caso no encontramos muchas desventajas, pero pues como en todas ocasiones o en todos eventos sí existen. Encontramos algunas y pues en un momento las voy a explicar. En la primera, si podemos llegar a tener alguna malformación o deformación de nuestros metales, pues nuestra derivada se puede volver un poco más compleja, porque vamos a agregar o vamos a poner más datos y variantes a nuestra derivación. Entonces se puede hacer un poco más complicada y más largo el cálculo. Otra cosa, también notamos que puede llegar a ser factor que no todos los metales tienen un mismo punto de fundición, ya que no todos no todos los tipos de metales llegan a su punto de fusión al mismo tiempo o a la misma temperatura por sus propiedades. Entonces puede ser un factor. Otra desventaja que puede llegar a pasar es que en nuestra fragua donde estamos fundiendo los metales,
puede llegar a existir una inestabilidad de temperatura o alguna variación. Entonces eso también ya cambiaría nuestra función de derivada. De mi parte sería todo. Gracias. Podemos llevarnos que al final de todo esto, el control es una parte muy importante del proceso, ya que si no diseñamos primero el control de cómo este proceso se va a realizar, no podemos aplicar ninguna derivada o ningún cálculo o cualquier programa, porque dependiendo de cada proceso es distinto el control que tenemos que tener. Y eso sería todo. Podemos llevarnos que al final de todo esto, el control es una parte muy importante del proceso, ya que si no diseñamos primero el control de cómo este proceso se va a realizar, no podemos aplicar ninguna derivada o ningún cálculo o cualquier programa, porque dependiendo de cada proceso es distinto el control que tenemos que tener. Y eso sería todo.